A los 60 años comienza un proceso que la ciencia llama sarcopenia relacionada con la edad, y aunque su nombre suena complicado, su impacto es simple: menos fuerza, menos equilibrio, menos libertad. La mayoría de las personas cree que este desgaste muscular es normal, pero las investigaciones modernas muestran algo sorprendente. No es inevitable, y mucho menos uniforme en todas las personas. Algunos pierden masa muscular rápido, otros, casi nada. La diferencia, según la ciencia, está en mecanismos biológicos profundos que recién hoy empezamos a comprender. Como en mi caso personal, mantenerme sentado casi todo el día afectó significativamente la evolución de los músculos y me trajo al cansancio y la pérdida muscular, también a sentirme débil. El reloj biológico del músculo. Después de los 60, las fibras musculares comienzan a cambiar su estructura interna. No se trata solo de menos músculo, sino de que el músculo que queda pierde calidad. La ciencia actual explica que las fibras rápidas, las responsables de movimientos potentes, son las primeras en deteriorarse. Esto hace que actividades que antes parecían sencillas, como levantarse de una silla o subir escalones, empiecen a requerir más esfuerzo. Lo interesante es que el deterioro no es uniforme. Algunas fibras permanecen intactas durante décadas, lo que sugiere que el músculo conserva una capacidad sorprendente de adaptación incluso en edades avanzadas. A pesar de haber permanecido mucho tiempo sin hacer ejercicios, retomé mis rutinas y puedo decir que he cambiado de manera vertiginosa y muy eficaz. El rol del sistema nervioso. Antes se pensaba que la pérdida muscular era solo un tema de fuerza física. Hoy la ciencia sabe que una parte importante ocurre en el sistema nervioso, especialmente en las conexiones llamadas unidades motoras, que son como cables eléctricos que activan el músculo. Con el envejecimiento, algunas de estas conexiones se deterioran, dejando fibras musculares inactivas que con el tiempo se atrofian. Lo impactante es que el cerebro intenta compensar, reclutando nuevas conexiones, pero este proceso tiene límites. Entender esto ha abierto nuevas líneas de investigación sobre cómo mantener la función motora incluso cuando la masa no crece. Según la ciencia, la pérdida de masa muscular y el envejecimiento son causas de ingerir comidas no saludables, aislar las verduras y no ingerir alimentos y frutas beneficiosos para nuestro organismo. La inflamación de bajo grado. Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 15 años es la relación entre la pérdida muscular y la inflamación crónica de bajo grado, también llamada inflamaging. Es un tipo de inflamación silenciosa que aumenta con la edad y afecta directamente la capacidad del cuerpo para reparar y construir tejido muscular. La ciencia describe este fenómeno como un ruido biológico constante que interfiere con el metabolismo del músculo. No causa dolor, no causa fiebre, pero sí disminuye la eficiencia para formar nuevas proteínas musculares. Mitocondrias. El motor que se debilita. Las mitocondrias son las fábricas de energía del músculo. Estudios recientes muestran que, después de los 60, estas estructuras empiezan a producir energía de forma más lenta y menos precisa. Este cambio se asocia con fatiga, menor tolerancia al esfuerzo y un proceso llamado estrés oxidativo, que puede dañar el tejido con el tiempo. Lo fascinante es que algunas personas de 70 u 80 años conservan mitocondrias casi tan funcionales como las de un adulto joven, lo que demuestra que el envejecimiento muscular no sigue un patrón rígido y que cada organismo envejece a su propio ritmo. Hormonas y señales internas del músculo. Desde hace décadas se sabía que ciertas hormonas participan en la salud muscular. Testosterona, estrógenos, hormona del crecimiento e IGF-1. Lo que la ciencia moderna descubrió es que no es la cantidad de estas hormonas lo que más cambia después de los 60, sino la sensibilidad de los tejidos a sus señales. El músculo envejecido se vuelve menos receptivo, un fenómeno comparado con bajar el volumen de los mensajes hormonales. Este hallazgo explica por qué dos personas con niveles hormonales parecidos pueden tener fuerzas muy diferentes. El papel de los nutrientes en la calidad muscular. Hoy se sabe que no se trata solo de comer proteínas. El músculo envejecido responde de forma distinta a los aminoácidos y necesita señales metabólicas más complejas para activarse. Por eso temas como el magnesio, omega 3 o calcio se estudian tanto. No porque hacen crecer músculo, sino porque mejoran procesos celulares que influyen indirectamente en la función muscular. Investigaciones actuales analizan cómo estos nutrientes modulan la inflamación, la síntesis proteica y la función nerviosa.
La ciencia aún avanza, pero el enfoque ya cambió. Calidad celular sobre cantidad de nutrientes. La pérdida muscular y el metabolismo energético del envejecimiento. Uno de los cambios más profundos que la ciencia ha identificado ocurre en la forma en que el músculo utiliza la energía. A partir de los 60 años, el cuerpo experimenta una desaceleración natural en procesos metabólicos que antes funcionaban con enorme precisión. El músculo comienza a mostrar menor eficiencia para transformar los carbohidratos en energía inmediata y una capacidad reducida para acceder a las grasas como combustible estable. Este fenómeno, conocido como rigidez metabólica, no solo genera sensación de cansancio más rápido, sino que también afecta la forma en que el músculo responde a cualquier actividad cotidiana. Estudios recientes muestran que esta rigidez se asocia con alteraciones en enzimas clave y con una menor flexibilidad en las rutas bioquímicas que permiten sostener el movimiento. En otras palabras, la pérdida muscular después de los 60 no es solo una cuestión de masa. También implica un cambio profundo en la forma en que el organismo produce y distribuye la energía dentro del tejido muscular. Señales celulares. El diálogo interno del músculo envejecido. El músculo no es un simple tejido que se mueve, es un órgano altamente comunicativo que envía y recibe señales químicas todo el tiempo. En el envejecimiento, este diálogo interno se vuelve más lento y menos preciso. Investigaciones recientes muestran que el músculo de una persona mayor produce menos miocinas, unas moléculas que actúan como mensajeros y regulan procesos como la reparación, el crecimiento y la interacción con otros órganos. A medida que el músculo envejece, la producción de estas miocinas disminuye, y esto limita su capacidad para recuperarse después de esfuerzos pequeños. Además, el tejido empieza a responder de manera más tardía a los estímulos que normalmente activan la regeneración. Este deterioro comunicativo no causa dolor ni síntomas evidentes, pero tiene un impacto directo en la forma en que el músculo mantiene su estructura interna. Para la ciencia moderna, este es uno de los mecanismos más importantes para explicar por qué algunas personas pierden capacidad funcional incluso sin notar cambios visibles en su cuerpo. El papel de las células satélite en la reparación muscular. Las células satélite son las responsables de reparar microlesiones en el músculo, y se activan cada vez que el tejido se somete a tensión o desgaste. Sin embargo, a partir de los 60 años ocurre un fenómeno clave. Estas células disminuyen en número y, sobre todo, en eficiencia. No desaparecen por completo, pero su capacidad de regenerar las fibras musculares se reduce de forma significativa. La ciencia ha observado que, en el envejecimiento, estas células entran en un estado que algunos investigadores llaman fatiga biológica, en el que ya no responden tan rápido a los estímulos de reparación. Como resultado, el músculo tarda más en recuperarse y las pequeñas microlesiones que antes se resolvían de forma natural se vuelven acumulativas. Este proceso contribuye a un desgaste lento y silencioso que no se nota de inmediato, pero que sí afecta la calidad del tejido muscular con el paso del tiempo. La pérdida muscular, en este sentido, es también un reflejo de una disminución progresiva en la capacidad de reparar daños cotidianos. La redistribución de la grasa en el músculo envejecido. Un cambio poco conocido pero ampliamente documentado es la infiltración de grasa dentro del músculo, un fenómeno llamado mioesteatosis. No significa que la persona gane grasa visible por fuera, sino que pequeñas partículas de grasa comienzan a depositarse entre las fibras musculares. Esta grasa interna interfiere con la contracción, afecta la calidad del movimiento y reduce la capacidad del músculo para producir fuerza eficiente. La mioesteatosis también está relacionada con alteraciones metabólicas y con la inflamación de bajo grado, creando un círculo biológico en el que el músculo pierde potencia mientras se vuelve más rígido. Lo más interesante es que este fenómeno puede ocurrir incluso en personas que se ven delgadas, porque no depende del peso corporal general, sino del metabolismo interno del músculo. Para los científicos, este patrón de infiltración grasa es hoy uno de los indicadores más claros de envejecimiento muscular profundo. La biomecánica cambia. La cadena muscular se reorganiza. Con la edad, no solo cambia el tamaño o la calidad del músculo. Cambia su forma de trabajar en conjunto. Después de los 60, el cuerpo comienza a modificar inconscientemente la forma en que distribuye las cargas y el esfuerzo entre los grupos musculares. Músculos que antes participaban de manera equilibrada empiezan a compensar por otros que perdieron fuerza o estabilidad.
Esta reorganización biomecánica altera el patrón de movimiento y puede generar dependencias excesivas en músculos que no están diseñados para asumir ese rol. La ciencia ha identificado que este cambio no siempre es detectado por la persona, porque ocurre de forma gradual. Sin embargo, con el tiempo puede afectar la postura, la velocidad al caminar, el equilibrio y la capacidad de realizar tareas cotidianas. Entender este fenómeno es clave porque explica por qué la pérdida muscular no solo se refleja en menos fuerza, sino en movimientos menos precisos y más agotadores. Por esa razón, decidí salir a hacer ejercicios todos los días y después de eso todo ha cambiado de forma exponencial y me siento rejuvenecido. El enemigo final. La pérdida de fuerza, no de tamaño. Lo más impactante que la ciencia ha descubierto, y que casi nadie sabe, es que la pérdida de tamaño muscular no es lo más peligroso. El verdadero problema es la pérdida de fuerza, un fenómeno llamado dinapenia. La ciencia ha demostrado que una persona puede perder poca masa muscular, pero perder mucha fuerza. Y eso es lo que realmente aumenta el riesgo de caídas, dependencia, fragilidad y disminución del rendimiento funcional. Este hallazgo cambió por completo la forma de estudiar el envejecimiento. Hoy, en 2025, los investigadores consideran que la fuerza es uno de los mejores marcadores de longevidad funcional, incluso por encima de la masa muscular. Se ha observado que quienes mantienen fuerza, aunque pierdan tamaño, conservan independencia, movilidad y un envejecimiento saludable durante más tiempo. El músculo envejece, sí, pero conserva la capacidad de mejorarse a cualquier edad. Incluso después de los 80 años, la ciencia ha registrado aumentos en fuerza, calidad muscular y función metabólica cuando se activan correctamente los procesos celulares. El viejo mito de que ya no se puede hacer nada quedó completamente descartado. Hoy sabemos que el músculo es uno de los tejidos más adaptables del cuerpo humano, incluso en edades avanzadas. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu salud y tu cuerpo, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque cada semana subo información clara, educativa y basada en ciencia para acompañarte en este camino hacia un envejecimiento más fuerte y consciente.